Guardar. Ahí está, ya se está grabando. Bueno, les decía, la idea de estas pláticas es un ejercicio que realiza la universidad para llevar conocimiento a diferentes sectores de la sociedad. Es decir, si ustedes les pregunta a alguien por ahí de que, oigan, ¿y qué hacen en la Facultad de Ingeniería? Pues sabrá Dios. Bueno, para eso son justamente estas pláticas, para que el conocimiento que se genera acá en la universidad llegue a diferentes sectores. Entonces, a nosotros nos toca trabajar con temas que tienen que ver con agua, con medio ambiente, con contaminación, con cuestiones de ese estilo. Entonces, el día de hoy, la maestra Laura Castillo, que está aquí acompañándonos, les platicará un poquito justamente de ese tema. Les va a platicar un poquito y luego posteriormente vamos a ir a una sesión de preguntas y respuestas. Con toda confianza pueden ustedes preguntar lo que gusten relacionado a temas del agua, ¿verdad? Evidentemente. Y bueno, pues sin más dilación, le cedo la palabra a la maestra Laura. Adelante, maestra, bienvenida. Gracias, Miguel. Hola, buenos días. Pues como ya les dijo Miguel, mi nombre es Laura Castillo y soy estudiante de la maestría en hidrología ahí en la UACH. Y pues cuando Miguel me dijo que me tocaba presentar este semestre, me dijo que eligiera un tema. Y un tema que se me hizo interesante es la pregunta de por qué hay más agua en unos lugares que en otros. Y pues en esta tarde les voy a platicar un poquito acerca de eso, del por qué hay agua en unos, por qué hay más agua en unos lugares que en otros. Primero que nada, pues tenemos que saber de qué depende que haya agua en un lugar. Pues esto depende totalmente del ciclo hidrológico o del ciclo del agua, de cada una de sus componentes. Generalmente, pues empezamos este ciclo platicando sobre la lluvia o la precipitación. Entonces, pues va a depender mucho de la cantidad de lluvia que pueda haber en un cierto lugar. Pues de eso también depende cuánta agua se pueda infiltrar al subsuelo o cuánta agua pueda correr por nuestros ríos, por lagos, por las lagunas. Pues depende también de la temperatura, ya que de eso pues va a depender cuánta agua se evapore y cuánta agua se quede pues en superficie y se puede infiltrar. Algo muy importante también pues es eh, la extracción del agua, pues ya que nosotros como seres humanos pues necesitamos mucha agua y no solamente nosotros, también pues en la agricultura, en la ganadería, en la industria. Entonces, pues sí va a depender mucho de la cantidad de agua que nosotros extraigamos, ya sea de superficie o del subsuelo. Y pues el estudio del agua se divide en dos vertientes, en estudios de agua superficial y estudios de agua subterránea. Primero vamos a hablar un poquito del agua superficial. El estudio del agua superficial, pues generalmente es en lo que podemos ver nosotros, como son los ríos, lagos, lagunas. Y pues quise platicarles un poquito de aquí de México. Pues el sur de México es donde podemos encontrar la mayor parte de agua superficial y también la mayor cantidad de precipitación, como se ve en el mapita de la derecha. Pues lo que está en color azul es donde llueve más y lo que está en color como naranja amarillo es donde llueve menos, que es en el norte de México, donde nosotros vivimos, que también pues es donde hay la menor cantidad de ríos, de lagos, de lagunas. Por lo tanto, pues aquí en el norte, nuestra fuente de abastecimiento va a ser agua subterránea. A esa agua subterránea es a lo que le llamamos acuíferos. ¿Y qué es un acuífero? Pues básicamente es una formación geológica que es capaz de almacenar y transmitir agua. Esta Este concepto es muy básico, pero si ustedes lo buscan en internet van a encontrar pues conceptos más detallados, pero a mí en lo personal pues esta descripción es la que más me gusta ya que es más pues más sencilla, es más simple. Y los acuíferos pues los podemos estudiar de acuerdo a su ubicación en el subsuelo o de acuerdo a sus componentes. Por ejemplo, un acuífero puede estar libre o confinado. Le llamamos acuífero libre a un acuífero que no tiene una capa por encima de él que le esté obstruyendo la entrada del agua, como se puede ver aquí en la imagen. Pues el agua entra directamente ya que no hay una capa que confine este acuífero. Eso le llamamos un acuífero libre. Pero si a este acuífero mm, existe una capa confinante arriba de él, se le llama un acuífero cautivo, ya que aquí no va a ser tan fácil la entrada del agua.
Los acuíferos también pueden estar ubicados en diferentes materiales, pueden estar en zonas pues granulares o en zonas donde hay roca fracturada. Y pues aquí en esta imagen me gustó porque se puede ver el acuífero libre y el cautivo o el confinado y cómo puede estar en rocas fracturadas o en sedimentos. Y pues aquí en estas imágenes se ve muy gráfico cómo podemos encontrar el agua subterránea en sus diferentes medios, ya sea en granular o en detrítico, que básicamente pues es material de tierra o de sedimentos que está medio suelto. Entonces permite que el agua circule a través de sus poros. Un segundo tipo de acuífero es el fisurado o el fracturado. Aquí pues no vamos a ver sedimentos, sino vamos a ver roca totalmente fracturada y el agua va a correr por esas fracturas. Hay otro tipo que es el acuífero kárstico. Este acuífero lo podemos encontrar en las rocas calizas. Las rocas calizas son las que están en las grutas, esas de color gris que vemos en las grutas son esas. Entonces el agua disuelve la roca y va formando como huecos o grietas, que ahí es donde se acumula el agua. Y pues hablando sobre los acuíferos granulares, podemos tener sedimentos de diferentes tamaños, por eso su nombre cambia. Cuando los sedimentos son muy grandes, se les llama grava. Se les llama grava o arena. Entre más va disminuyendo su tamaño, pues su nombre va cambiando. A mero abajo se habla de limo y arcilla. Estos sedimentos son muy finos, entonces no permiten el paso del agua. Por eso le puse una cruz como una tachita de que estos materiales son los que nos van a confinar a los acuíferos, porque al ser impermeables, pues no va a permitir el paso del agua. A la derecha les puse pues unas rocas. Estos sedimentos, al compactarse y al pasar por procesos geológicos, se convierten en rocas. Pues con una flecha puse las rocas en las que se convierten cada uno. Aquí me gustaría mencionar que las lutitas, pues son un tipo de rocas impermeables en las que no permite que pase el agua. En la imagen anterior, en esta que les hablaba de los acuíferos confinados, ahí donde dice capa confinante, ahí el tipo de material que nos puede confinar el acuífero pueden ser arcillas, como lo vemos acá. Pueden ser arcillas o la roca lutita, que es lo que es pues totalmente impermeable. Y pues resumiendo básicamente esto, ¿de qué depende que haya mucha o poca agua en un lugar? Pues depende totalmente del clima, totalmente de cuánta agua pueda llover en un cierto lugar, de la temperatura, porque entre más elevada sea la temperatura, pues mayor va a ser la evaporación, va a llover menos y pues va a haber así cositas que nos van a modificar el ciclo del agua, el ciclo hidrológico. En la imagen de la izquierda abajo, pues puse esa imagen tratando de ejemplificar los pozos dentro de los materiales geológicos. Aquí se ejemplifica un acuífero en roca fracturada. Otro factor importante, pues, es el que tanto cuidemos nosotros del agua. Si nosotros hacemos un buen uso del agua, pues es probable que sigamos teniendo un poco más de agua. Y si nosotros, pues, hacemos un muy mal uso del agua, pues nuestros acuíferos se van a ir agotando. Y no solo nuestros acuíferos, sino también nuestra agua superficial, como los ríos y los lagos que podamos tener. Y pues mi charla era muy corta. Esta imagen me gustó porque pues habla de de algunas cosas que nosotros podemos hacer en nuestras casas para poder cuidar pues el agua. Y pues no sé si tengan alguna duda o comentario. Dudas, preguntas, comentarios. Bueno, yo tengo muchas dudas, así que yo le pregunto a la maestra Laura. A ver, maestra Laura, dicen por ahí que este año fue muy bueno y que llovió mucho y que ya están resueltos absolutamente todos los problemas que tienen que ver con agua de escasez. ¿Sí será cierto eso o no será cierto? Tal vez para lo que queda de este año y el siguiente año sí, pero no muy a futuro, porque sí llovió mucho, nuestras presas se recargaron
y no dudo que se haya recargado una parte de los acuíferos, no la totalidad, pero sí se infiltró sí se infiltró algo de agua al acuífero, pero es muchísima el agua que nosotros extraemos. Entonces, no sé, si se infiltró el 10%, nosotros le sacamos el 30 o el 40. O sea, Entonces, ¿eh? sí, sí, sí. Adelante, maestra. No, o sea, que aunque, aunque los siguientes años fueran muy buenos de que siempre estuviera lloviendo mucho, pues nosotros no tenemos una buena cultura del cuidado del agua. Entonces sí se podría resolver, pero no al 100%. O sea, lo que usted quiere decir, maestra, es que en las zonas áridas como es Chihuahua, extraemos una gran cantidad de agua del subsuelo, que nuestra principal fuente de abastecimiento no es el agua superficial, sino el agua subterránea. Y que entonces, si llovió mucho, pues qué padre, pero realmente es muy poquito en comparación con el agua que estamos extrayendo del subsuelo. ¿Se entendí bien? Así es. Ah, mire, no, pues sí. Qué buena maestra es usted, deja todo muy claro. Pregunten, chamacones, pregunten, aprovechen, por favor. Yo tengo una pregunta. No sé si se escucha. Sí, adelante. A ver, bueno, nosotros aquí en Delicias, ¿cuál sería el acuífero del cual extraemos el agua que tomamos? El acuífero en el que se ubica Delicias se llama Meoqui Delicias. Y pues igual que los muchos acuíferos de Chihuahua que están sobreexplotados. Y la mayoría de los acuíferos de aquí de Chihuahua pues están sobreexplotados por la agricultura, porque es mucha el agua que se extrae, que ¿Qué, está mal, pues si no hay agricultura no hay comida. qué quiere decir sobre explotado, maestro Laura? Yo no sé esas cosas. ¿Qué es eso? Pues hablar de un acuífero sobreexplotado, hablamos de que la disponibilidad que tiene pues es muy poca o ya no es mucha la disponibilidad que le queda, O sea, lo según que los usted quiere decir es que un acuífero sobreexplotado es un acuífero en el que se extrae más agua de la que de forma natural entra. Así es. Ah, muy bien. Pregunten, chamacones, pregunten de veras, no se queden callados. Pregunten, pregunten. ¿Cuánta agua le cabe? Bueno, algo así. ¿Existe alguna forma de medir la cantidad de agua que le cabe a un acuífero? Por ejemplo, aquí el de Bioqui Delicias. ¿Quieres responder tú, Laura? Sí, pues exactamente poder decir a todo un acuífero. A mí en lo personal y por lo que he visto en clases, creo que podría ser un poco difícil hablar de todo un acuífero. Más bien podríamos hablar de cuerpos, de como partes más pequeñas y pues de acuerdo a los parámetros hidrológicos se puede saber, pero yo creo que hablar en todo un acuífero como una gran extensión, a mí se me hace difícil. Yo creo que es mejor fraccionarlo como en partes. No sé, Miguel, ¿qué puedas decir al respecto? Bueno, algo que platicábamos ahorita en pláticas anteriores es que pueden ustedes imaginarse que un acuífero es como si fuera un raspado. Entonces, muchas veces cuando hablamos de los acuíferos, la gente piensa, es que hay ríos subterráneos, hay lagos que se encuentran debajo del suelo y no es así. Realmente, bueno, sí existen ciertas zonas en el mundo como la península de Yucatán, como la zona de Florida, donde hay ríos subterráneos así tal cual, pero son muy pocos. Realmente, en la gran mayoría del mundo, los acuíferos que existen son, imagínense como si fuera un raspado y que ustedes le meten un popote y están sacando agua. Entonces, es un medio granular, es decir, hay arenas, hay gravas y entre esos espacios existe el agua. Entonces, determinar el volumen de un acuífero es algo muy complejo realmente, porque para empezar tenemos que determinar la geometría, es decir, a ver, tienes este acuífero de este tamaño, con esta profundidad, y para determinar el volumen es algo muy complejo. Podemos hacer aproximaciones, podemos hacer
estimaciones a través de trabajos indirectos como geofísica, como trabajos de geología, trabajos de química, de hidrogeoquímica, pero realmente determinarlo así a ciencia cierta, decir, este acuífero tiene 328.5 litros, es algo muy, muy complejo. A lo mejor el día de mañana, si ustedes se dedican a temas del agua, si ustedes se dedican a temas que tengan que ver con medio ambiente y se dedican a ser investigadores, tal vez ustedes sean quienes puedan ofrecer esas respuestas, pero realmente sí es complejo. Otra cosa que también es normal o es común que pregunten es respecto a las varitas. A ver, maestra Laura, yo tengo un abuelito que dice que con unas varitas así de metal puede encontrar agua en el suelo. ¿Qué opina la ciencia de la hidrogeología de ese tema, maestra? Pues en sí como ciencia, pues no es, no es algo muy fiable. Yo lo ejemplifico mucho con los doctores de los chochitos, no me acuerdo cómo se llaman, medicina alternativa. Yo lo ejemplifico mucho con eso porque cuando uno platica con un doctor que estudió medicina, dice que esos son puros charlatanes, que son mentiras. De igual manera, aquí en geología, cuando uno platica con los maestros de geofísica, de exploración geofísica, dice que los de las varitas son puros charlatanes, que generalmente son personas que le atinan a los puntos de donde hay agua, porque conocen muy bien las zonas, conocen la historia de los pozos de la zona, de los ríos donde fluye, pero en sí que sea algo totalmente verídico, pues no, porque no está basado como en algo científico o en algo así real, algo que se pueda medir como en los valores de geofísica o de hidrología. Ok, ok, ok. ¿Preguntas? ¿Dudas, chamacones? Están muy callados. Espero que estén aprendiendo mucho y no que se estén quedando dormidos. Preguntas, 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 preguntas. Comentarios. A lo mejor alguno de ustedes dice que tiene un pariente que se dedica a eso de las varitas y que le atina muy bien. Que de hecho ya nos ha tocado así dar pláticas sobre, y curiosamente en la zona de Delicias donde dice, no, pues mi papá se dedica a eso de las varitas y siempre le atina. Sí, allá alguien levantó la mano. Sí, ok. Solo que Bueno, no. hay varios comentarios. Bueno, aquí vemos varios que conocemos a personas de las varitas. No Sí, sé si en algún momento, o no sé, ¿verdad? Porque, bueno, en lo personal desconozco, pero si tenga alguna cuestión que ver, no sé si es magnetismo, no sé. Este, y pregunta aquí un alumno, ¿cómo, co- cómo se extrae el agua del subsuelo entonces, en el caso de nosotros que tomamos agua de pozos? ¿gustas responder tú, Laura? Sí, la pregunta fue cómo se extrae el agua del subsuelo. Sí, Ah, ok. Bueno, pues con métodos de perforación. Aquí en Chihuahua se utilizan dos tipos de métodos, ya sea con método de percusión, que básicamente pues con una máquina grande es golpear el suelo hasta ir quebrando la roca. Y con otra herramienta que se llama cuchara, pues van sacando el material. Ese es un método, o es un tipo de perforación más bien, ese es un tipo de perforación. El otro se llama de rotación, donde es igual otro tipo de máquina, pero donde trae una barrena, que esa barrena pues va fracturando el suelo mediante golpes y rotación. Mediante golpe y rotación pues va fracturando la roca o pues más bien la va triturando porque la hace como piedritas muy chiquitas, como esquirlas. Entonces, pues ese método es el que más se utiliza aquí en Chihuahua, también porque en ese método se utiliza un lodo de perforación, que ese lodo es el que sirve para enjarrar las paredes, porque si estamos en un medio de granular donde hay arenas y al estar pues perforando el suelo, las arenas se van a caer. Entonces, el lodo que se utiliza es para eso, para enjarrar la pared, para que no se nos vaya a derrumbar. También tiene como función
extraer todo el material que se va perforando, sacarlo a la superficie y enfriar la barrena, pues para que no se vaya a sobrecalentar. Pero pues aquí en Chihuahua esos son los dos métodos más comunes, el de método de perforación por rotación y por, no Percusión. me acuerdo cómo se llama, percusión. Sí, por percusión. Son los dos más comunes aquí en Chihuahua. Entonces, en palabras sencillas, es realizar un agujero en el suelo, encontrar el agua, poner una bomba que extraiga esa agua y esa línea llega a la junta municipal y ahí ya se encargan de que sea agua de buena calidad para que llegue a nuestras casas. ¿Sí entendí bien? Sí. Así es. Aquí tenemos otra duda. Sí. Eh, dicen que si es limitada el agua que se puede extraer del subsuelo de algún pozo en específico o así. Dale, Laura. Dale, Si es dale. limitada, sí, sí es limitada por lo que les platicaba ahorita del tipo de material. Generalmente cuando hablamos de acuíferos granulares, pues nos referimos a que sea un acuífero de arenas, de gravas, que generalmente es el tipo de acuífero ahí en Delicias. En Delicias, pues el material del subsuelo así es, de arenas y gravas. Entonces, en ese tipo de acuíferos se puede decir que sí hay un poco más de agua, que no es tan fácil que el agua se vaya a terminar o que el pozo se vaya a agotar. Pero en los acuíferos fracturados, donde el agua corre a través de fracturas, pues ahí sí es un poquito más probable que el agua o que el pozo se agote, porque decir que el agua se acaba del acuífero, pues es un poquito extraño hablar de eso. Más bien nos referimos a que el pozo se agota, porque actualmente lo que hacen es que cuando el pozo se empieza a agotar, cuando el pozo ya no está sacando el agua que debería sacar, perforan más abajo y van pues haciendo el agujero más abajo, que a veces pues sí, dependiendo del material, vamos a extraer un poco menos de agua o un poco más de agua, pero en sí que se vaya a agotar, pues depende del material y lo que también mencionaba, depende mucho de la cantidad que le estemos extrayendo. Yo tengo una pregunta respecto ahorita que mencionaba, maestra, la perforación, o sea, lo profundo. También aquí se dice mucho de nosotros, en el caso aquí de Delicias, que ya el agua tiene muchos metales pesados. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe pues al contacto con la roca con la que está el agua. También es cierto que entre más profunda el agua, pues viene más contaminada, por decirlo así, por los metales. Eso es a lo que se le llama el tiempo de residencia, porque el agua entre más abajo, pues quiere decir que ha estado más tiempo en contacto con las rocas. Entonces el agua empieza a disolver esas rocas y al disolverlas empieza como a traerse los iones o los elementos químicos de los minerales que la conforman. Entonces, pues sí, entre más profunda está la perforación o el agujero por el que se extrae el agua, sí va a venir un poco más contaminada. Pero por eso pues también están las plantas de ósmosis inversas y diferentes tratamientos que le dan al agua para poder hacernos llegar a nosotros un agua potable, un agua que podamos nosotros pues consumir. Si me permites ahí agregar un poquito lo que estás comentando, maestra Laura, simplemente mencionarles que en la zona del centro y sur de nuestro estado existen muchos minerales de forma natural, que son minerales que tienen arsénico y que tienen flúor. Hay un mineral en particular que se llama arsenopirita, eh, y esto es una cuestión pues meramente geográfica. Hay otras regiones en el mundo en donde no existen estos minerales, pero nosotros aquí sí nos toca eso, entonces es importante saberlo. ¿Por qué? Porque perforamos los pozos, empezamos a extraer el agua y sobre todo si es agua que tiene un gran tiempo de residencia, como comenta la maestra Laura, durante mucho tiempo esa agua ya estuvo disolviendo esos minerales. Entonces cuando la extraemos es agua que no es de muy buena calidad y ahí ya hay que realizar algunos tratamientos para que sea adecuada para el consumo en nuestras casas. Pero es una cuestión bien importante mencionar porque también es bien común decir, es que se va a acabar el agua
y es que ya no vamos a tener agua. No es tanto así, no es tanto que nos vayamos a quedar sin agua, sino que más bien cada vez va a resultar más complicado acceder a ella y cada vez va a ser agua de menor calidad. Entonces, eh, por ejemplo, el recibo del agua que nos llega a nuestras casas, en realidad nosotros deberíamos de pagar mucho más por el agua que estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque el gobierno está subsidiando esa agua. Realmente es muy caro. Es muy caro que tengamos agua en nuestros hogares, pero se hace un subsidio y esto pues tiene sus pros y contras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo le vas a cobrar, por ejemplo, más a una persona que está en situación de vulnerabilidad? Pero al mismo tiempo, por ahí dicen que si no, si tienes algo muy barato, pues no lo valoras. Entonces, que si fuera más cara el agua, realmente la pensaríamos dos veces a la hora de regar de lavar el carro con una manguera o de desperdiciarla tan a la ligera. Entonces, eh, es una parte que es una cuestión importante decir, pues sí, sí debería de ser más cara, pero al mismo tiempo el costo social que algo así tendría no es tan fácil, no es tan sencillo. Entonces, vayan viendo los problemas o los retos que tiene que ver con el tema del agua. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia? ¿Algún otro comentario, maestra? Más cosas ya no se pueden. Ahorita por lo que es que estamos platicando aquí, o sea, un comentario nada más. Bueno, cuando un acuífero se encuentra sobreexplotado, me imagino que está vedado y que no se pueden hacer más pozos, ¿verdad? Dale, Laura, adelante. Así es. En teoría, pues así debería de ser. Que pues ya cuando un acuífero pues ya no tiene disponibilidad, pues lo correcto es ya no seguir haciendo más, pues más pozos. Porque, pues igual y como decía Miguel ahorita, de todas las consecuencias que trae el seguir perforando más y más abajo. Aquí un alumno, un compañero tiene otra pregunta. Sí, Sí, adelante. Ajá. Ok. Cuando se extrae demasiada agua de un acuífero, ¿es cuando se forman los socavones? ¿O porque se tiene una relación? Dale, maestra Laura. los socavones. Pues generalmente sí, porque bueno, en partes sí y en partes no. Pues generalmente como que todo está en equilibrio en la naturaleza. Entonces, pues debajo de nosotros, pues hay agua y tierra. Entonces, al momento está en equilibrio, es como, no sé, como si fuera algo estable. Entonces, nosotros al momento de estarle saque y saque agua, pues vamos a hacer que eso que estaba en equilibrio deje de estar en equilibrio. Entonces, pues sí puede pasar, sí puede afectar a que al momento de nosotros quitarle el agua, pues le estamos quitando una parte al espacio. Entonces, al quitarle una parte al espacio, empezamos a dejar que donde estaba el agua, pues ahora haya aire. Entonces, al haber aire, pues quedan espacios huecos. Y sí pueden hacerse los socavones. Pero pues también hay Causas. otras cosas por las que se pueden hacer socavones, como aquí en Chihuahua, en la vialidad Sacramento, que se hicieron socavones, pero esos fueron por la lluvia. Pero pues en parte sí afecta. ¿Alguien más? ¿Alguien ¿Algún más? otro comentario? Comentarios. Bueno, yo ¿Alguno? ya nada más por último preguntar cuáles son los lugares principales. Bueno, no sé, me imagino que habrá diferentes, pero aquí a lo mejor en la región o en el estado, donde se infiltra o se puede recargar un acuífero, no sé, se me viene a la mente las presas, por ejemplo, ¿es el único o cuáles son? Dale, Laura. Pues hay diferentes lugares donde se puede recargar los acuíferos. Ahorita como lo más
común o lo más de moda pueden ser los pozos de infiltración, donde hacen un pozo y pues meten agua directamente al acuífero. Eso es como algo más artificial, pero hay formas más naturales de hacer recarga en un acuífero, como por ejemplo buscar zonas de arena donde el agua se puede infiltrar. Entonces ahí se pueden poner como unas tipo represitas chiquitas o de gaviones, algo así pequeño que haga que el agua, por decirlo así, se estanque. Tal vez no es la palabra más correcta, pero es lo que se me ocurre, hacer que el agua se estanque para que se vaya infiltrando al subsuelo. O buscar zonas de rocas fracturadas, igual para hacer que el agua, a veces también lo que se puede hacer es que el agua de lluvia, el agua de los ríos, se puede desviar su cauce para que el cauce se vaya hacia las zonas de rocas fracturadas, para que se puedan, pues sí, se pueda infiltrar el agua por ahí, por esas zonas. Ahorita pues son los métodos que más se me ocurren, un pozo de infiltración mediante arenas o mediante rocas fracturadas. Hay otros más, pero ahorita son los que se me ocurren. No sé si Miguel se acuerda de otros. Sí, existen diversos métodos para incrementar la recarga en las zonas, sobre todo en las zonas fracturadas, digamos que de manera natural. Imagínense ustedes que tienen una montaña y luego un valle y luego otra montaña. Normalmente en las zonas de montaña es en donde está muy fracturado y el agua se empieza a infiltrar hacia las zonas de los valles. Eso ocurre de manera natural, pero los seres humanos podemos, así como sacamos el agua de los acuíferos, existen métodos a través de los cuales podemos volver a meter el agua a esos acuíferos. Y alguien podría decir, oye, pero pues ¿para qué estar metiendo agua a los acuíferos si de todos modos la vamos a extraer? Ahí lo que estamos haciendo, tratando de hacer, damas y caballeros, es tratando de retener agua que de forma natural se hubiera ido a la atmósfera. Sobre todo en las zonas áridas, cuando llueve, casi el 80 o el 90% del agua se va otra vez a la atmósfera. Entonces, estamos tratando de tener un cierto porcentaje de esa agua para recargar esos acuíferos y que posteriormente esa agua se pueda utilizar pues, en la agricultura, en la industria, en la ganadería, en cualquier actividad. ¿Alguien más? Antes de finalizar, ¿alguna última duda, pregunta, comentario? Todo bien. Ok, bueno, pues entonces con esto finalizamos, como siempre, agradeciendo el apoyo fuerte y generoso de la Prepa 2030 por abrirnos sus puertas. La idea es continuar con estos ejercicios en los que la universidad entrega un poco de información a la sociedad para que sepan qué es lo que estamos haciendo aquí. Esperemos que hayan aprendido aquí un poquito de lo que hacemos acá en la universidad. Entonces, pues siendo las 12:59 del miércoles 12 de octubre de 2022, a nombre de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, me permito finalizar este evento. Muchas gracias y hasta la próxima.